Bueno, perfecto. Buenas tardes también y gracias a ustedes por haberme convocado. Me parece una buena iniciativa, digamos, para los estudiantes, como poniéndome en lugar de ellos en su momento. eh, Está bueno que te digan un poco hacia dónde está yendo, digamos. Así que, bueno, también contento de ser la primera charla de sistema, como les decía. La idea es contarle un poco lo que he estado haciendo en los años en la facultad, digamos, desde que comencé hasta graduarme. Y precisamente un poco ese es el nombre que le di a la charla. Un recorrido desde la UTN hasta el mundo laboral. Espero bueno, que les sirva, que les aporte valor y nada, un poco la estructura de, de lo que les quería contar hoy es empezar hablando un poquito de mí, de quién soy, para que me conozcan un poco más, digamos. Y, digamos, hay personas que no me conocen, así que también está bueno decirles, explicarle un poco de quién soy, dónde vengo. Después voy a hacer un repaso de lo que fue mi paso por la facultad, como les decía, cómo obtuve mi primer trabajo, dónde estoy trabajando actualmente, y después me pareció una buena oportunidad para compartirles algunas habilidades que creo que son importantes tener en nuestra profesión y no muchas veces se tienen en cuenta. Y también algunas recomendaciones para cuidar un poco nuestra salud, ¿no? Porque, como les decía, o sea, la profesión esta es bastante compleja, digamos, desde lo mental, así que está bueno también prestar atención a esto. Si quieren, yo voy a ir pasando por los distintos bloques o temáticas y al final de cada una, si tienen preguntas, pueden ir haciéndome, si les quedó duda de algo. Si no, y también abrimos un espacio al final y pulimos las dudas ahí, digamos. Bueno, ahora sí, ya me presento formalmente. Mi nombre es Lucas Blasco. Soy de Pehuajó, nacido en Pehuajó y viví allí, digamos, hasta que finalicé el secundario. Fui al Colegio Nacional de allá de Pehuajó. Luego me vine a estudiar acá a la UTN, allá a la UTN. Estuve viviendo 12 años ahí en Trenquelauquen hasta que llegó la pandemia. En 2021 me hice de novio con Sabrina, que es mi actual pareja, y me fui a vivir a la ciudad de La Plata. Estuve 2 años viviendo allá en La Plata y el año pasado los dos decidimos venirnos a vivir a San Rafael, Mendoza, que, que es donde estamos viviendo, digamos, actualmente. Como verán, he pasado por varios lugares, cada uno de ellos fue marcándome o dando diferentes etapas, digamos, de lo que fue la vida. Por ejemplo, Trenquelauquen lo asocio mucho con el estudio, la facu, la carrera. Me quedó marcado como eso, los grupos de investigación y obviamente también tengo muchos amigos allá. Y por ejemplo, ahora la decisión de venirnos a vivir a Mendoza es porque me gusta mucho la naturaleza y, y digamos, un poco también para escapar de lo que es el trabajo. Yo trabajo remoto, estás mucho tiempo, digamos, encerrado, por así decirlo. Entonces, tener la posibilidad de estar tan cerca de un río, una montaña, me gusta mucho para aprovechar los fines de semana, despejar la mente.
Así que disfruto mucho de explorar nuevos lugares, de viajar, de salir, de recorrer. También todo eso, digamos, quise combinarlo con mi estilo de vida actual. Otra de las cosas también que me apasiona es mi profesión también, y que no, esto lo remarco porque hay veces que no todos coinciden, entonces yo lo veo como digamos, agradecido de tener la posibilidad también de trabajar de lo que me gusta, ¿no? Y bueno, deportes, salgo a correr, hago ciclismo, hago trekking, todo, nada, digamos, a nivel profesional, pero lo practico diariamente a todos esos deportes. Y actualmente estoy trabajando en Metasoftware, en una empresa local de ahí de Trenquelauquen, y mi rol principal es de gestión de proyectos. Y bueno, ahí un poco les resumí, digamos, quién soy, de dónde vengo y cosas que me gustan. Así que si les parece, pasamos ya a un repasito por lo que es la facu, ¿no? Bien, sí, adelante, ¿no? Bueno, eh, el título que le puse a este slide es de Turbo C++ a la IA, y es un chiste interno para los de sistemas. Si conocen el Turbo C++, no sé si me quedé en el... Como a la primera buena sorpresa, ya creo que entendió lo que quería decir, así que Claro. Sí, me pareció gracioso porque cuando tuve que armar la diapositiva, empecé, digamos, a recordar, pensando también cómo me decidí a estudiar esta carrera y todo, al primer programita en C que había hecho. Y, y nada, que en ese momento me había fascinado. Y hoy en día que tenemos el chat GPT y la inteligencia artificial, digamos, que puede hacer cualquier cosa en 2 segundos, increíble, digamos. Así que, digamos, un poquito también aprovecho ahí a encajar cómo, digamos, decidí estudiar eso, estudiar sistemas, digamos. En realidad, cuando estaba en el secundario, no tenía bien claro qué hacer, y era la clásica que todo el mundo te empieza a preguntar qué va a hacer tu vida, qué va a estudiar. Yo nunca tuve claro. Sabía que me gustaban las computadoras, me gustaba la electrónica, siempre giraba al torno a eso, pero no sabía qué carrera encarar, ni dónde estudiar, ni nada. Así que un día fueron desde la Facu al secundario mío ahí en Pehuajó a hacer una, la presentación de la facultad acá de Trenque. Ahí recién, digamos, descubrí que en Trenque estaba la carrera de analista de sistemas en ese momento. Y, y bueno, me puse a investigar. También, digamos, como no tenía claro qué estudiar, me pareció piola porque era un destino, o sea, es cerquita, el Pehuajó está a 80 kilómetros, así que me pareció, digamos, una buena oportunidad para ir a probar. Conocí a un chico de Pegua que estaba estudiando, me junté un finde, me mostró lo que hacían en la carrera, un poco y bueno, acá fue donde me mostró este primer programita en C, que había hecho el jueguito del horcado programado por él, digamos, digamos, me encantó, me fascinó la idea de decir, no sé, la parte creativa, ¿no? También del desarrollo, que vos tenés algo en la mente y a través de código y eso podés crearlo por vos mismo, ¿no? Así que ahí me decidí, empecé en el año 2011. En ese entonces, como les decía, no estaba la carrera de Ingeniería en Sistemas, sino que arranqué la analista. Y, y la Facu todavía dependía de La Plata, no era una regional independiente. Así que, bueno, así fue mi arranque, digamos. Durante la carrera, obviamente, hubo materias
que costaron más que otras y algún tip que, que se me ocurre que les puedo compartir y que a mí me ayudaron, digamos. Y de hecho hoy en día sigo usando algunas de esas, digamos, herramientas cuando en el laburo tengo que estudiar alguna nueva tecnología o investigar algo. Es intentar enseñarle a otro, digamos, lo que querés aprender. Por ejemplo, imagínense materias como física 1, física 2, análisis, probabilidad, no sé, se me viene a la cabeza todas esas materias que en su momento, digamos, eran complejas. Yo lo que hacía era, primero las estudiaba por mi cuenta y después me juntaba con algún compañero, algún amigo o alguno de la facu y le intentaba enseñar esos conceptos a mi compañero, digamos. Y ahí, en esa explicación, mientras le estaba explicando, si yo veía que empezaba a titubear y que no podía explicárselo, era que me faltaba reforzar a mí, ¿entiendes? Entonces, digamos, esa práctica me ayudó bastante, eh, como como un tip, digamos, para estudiar para todos los exámenes, digamos. Cuando le explicaba a algún compañero algún concepto y veía que me salía bien y lo entendía, o sea, es que yo mismo lo había asimilado, no sé si se entiende. Mm, Sí, Después, perfecto. buenísimo. Che, otro tip que tenía, digamos, ya para materias más teóricas, lo que hacía era como una especie de mapa conceptual de los conceptos y una especie de burbuja de los conceptos, intentaba buscarle relaciones entre esos conceptos y después, cuando quería aprenderme una definición, la escribía a puño y letra, digamos, en papel. Y el resultado de hacer esos apuntes, escribiéndolo a mano, me ayudaba mucho para reforzar, digamos, el conocimiento, los exámenes. No sé si alguno lo hizo a esa práctica en algún momento, pero me pasaba que cuando estaba en el examen, hay veces que hasta me acordaba, tenía como la foto visual de la hoja en donde estaba escribiendo el apunte. Entonces, digamos, no sé, me parecía una herramienta piola para tener, digamos, también cuando tenés que estudiar muchas cosas teóricas que son muchos conceptos, eh, hacer esa especie de resumen y, y- y es importante hacerlo a puño y letra, porque hay veces que lo he hecho escrito en la compu y no es lo mismo, digamos. El hecho de agarrar la lapicera y escribirlo eh, marcaba la diferencia. Y bueno, además, digamos, durante mi carrera me he involucrado también en lo que es la investigación, proyecto de investigación, lo cual les recomiendo muchísimo que lo hagan si tienen la posibilidad. Ahí es donde me empecé a poder, digamos, tener un contacto con el mundo real de lo que era el desarrollo en el mundo real, digamos, fuera de lo académico. Y de hecho, mi primer trabajo llegó gracias a un proyecto. Eh, Participé del desarrollo de un GIS para Trenkelauken, que es un sistema de información geográfica. Ese fue un proyecto. Otro proyecto fue sobre aprendizaje validado, en el cual hicimos un sistema para intentar medir la comunicación interna que había dentro de las empresas. Fui miembro de un grupo que se llamaba ADTD. eh, Ahí lo que más me vinculé fue la parte de desarrollo em, de IoT, que se llama inteligencia de las cosas. No sé si lo han escuchado, pero es más que tiene que ver con electrónica, Arduino. Por ejemplo, eh, habíamos hecho un dron nosotros y lo habíamos programado, digamos.
Yo estaba metido más en la parte del desarrollo que en lo electrónico, pero entre el grupo nos ayudábamos todos con todos. Así que, digamos, eso fue alguno de los proyectos que, que participé a lo largo de la carrera y obviamente todos son experiencias que suman. Y después, para algunos desafíos que he tenido en la carrera, como les decía, con uno de estos proyectos, a fin de segundo año más o menos de la carrera de analista, empiezo a trabajar y, y claro, eso fue un desafío porque tener que trabajar y llevar la carrera al mismo tiempo, eh, tenía que organizar bien mi tiempo, digamos. Entonces, entre las cursadas, rendir, el trabajo, los proyectos, todo, como que la clave que me sirvió ahí para poder organizarme fue justamente tener una agenda, digamos, una organización semanal, que eso está bueno, o sea, eso se lo recomiendo, más allá, le, digamos, lo que hacía era una vez por semana, generalmente los lunes, a veces si lo hacía en un fin de mejor, pero generalmente lo hacía los lunes. Me organizaba como el calendario de la semana y me iba día a día reservando bloques, digamos, para, no sé, dedicárselo a los proyectos, bloques de tiempo, quiero decir, lo que me consumía el trabajo. Después, dependiendo las entregas que tenía de la Facu en esa semana, me organizaba algún bloque para, digamos, tal entrega, estudiar tal concepto, tal materia. Y así un poco fue como lo pude ir sobrellevando. Porque al principio, digamos, fui así a ver qué venía y claro, en un momento como que me empezaban a sobrepasar porque sin una organización, digamos, no vas teniendo en cuenta cosas y después se te empieza a hacer como una bola y llega un momento que no lo podés como manejar, digamos. Importante Eh, me meto, Luca, perdón, te corto. Qué sí, importante sí, es lo que decís vos de manejar el tiempo. O sea, yo creo que hoy todos, tanto estudiantes, profesionales, en la vida privada, necesitamos organizarnos con tiempo y saber cuando vamos a hacer una tarea, tratar de entender esa tarea y ponerle un tiempo, ¿sí? Que puede llevar un poquito más, un poquito menos, pero decir, che, bueno, no sé, esta actividad laboral me lleva una hora, hacer este mandado, bueno, me lleva 20 minutos, porque también, tanto en lo laboral como en lo personal, hay que organizarse y creo que eso es súper importante para el desarrollo personal. Así que, claro. nada, está bueno esto que decís. Sí, y muchas veces ya solo, digamos, un ejemplo de la Facu, no sé, ponerle la semana que viene tengo la entrega de un trabajo. Si yo no me planifico y lo dejo, y capaz que si la entrega es el miércoles, me pongo el lunes a la noche y estoy todo el miércoles que no puedo hacer otra cosa, desesperado, diciendo no, tengo que hacer esto porque el miércoles tengo entrega, qué sé yo. En cambio, de esta manera, yo lo que hacía era reservarme tiempo, aunque sea una hora, durante la semana anterior, y ya le da una leída. Capaz que en esa leída te diste cuenta de que no necesitabas tanto tiempo, entonces, digamos, la agenda la podés ir moviendo. Pero está bueno, digamos, ese, tener esa reserva de tiempo, digamos, y obviamente después hay que cumplirlo, respetarlo. Tampoco sirve después no mirarlo, digamos. Después, digamos, otras cosas, a mí me costaba mucho rendir finales. Y en el momento que yo hice la carrera, no había ninguna de las materias eran promocionables. Creo que recién cuando yo hice quinto, empezaron, o cuarto, no me acuerdo, pero en alguno de esos 2 años cambió el plan y empezaron a hacer promocionales. Pero antes no se podía promocionar, por más que te saques 10 en los parciales. Nada.
Y me costaba muchísimo, desde yo las cursadas nunca tuve problemas, siempre cursé al día, todo, pero después sentarme a rendir el final, eso me costaba, digamos. Y nada, voy si les tengo que dar un consejo es intenten sacar lo más rápido posible las materias porque después es doloroso estar, capaz que dejaba pasar 2 años y cuando tenía que ir a rendir tenía que aprender, básicamente tenía que estudiar toda la materia de nuevo. Entonces, y se te van atrasando. O sea, lo mejor es intentar sacarlo cuando tenemos ahí el conocimiento fresco. Y después otro desafío que ya no tiene mucho que ver, pero fue, digamos, presentaciones que he hecho en congresos, digamos que es algo que te sacan de tu zona de confort, digamos, pero está bueno. Yo había participado de proyectos, pero nunca había preparado un proyecto yo, ni sabía qué formato había que tener, entonces el hecho de preparar todo un proyecto yo, darle el formato, después presentarlo, hacer un flyer, tuve que hacer sí, un flyer, pero físico, digamos, imprimirlo todo, llevarlo al Congreso, ir al Congreso, exponer tu trabajo, todo fue un desafío, la verdad. Pero bueno, esas son las cosas que suman y justamente eso, salir de esa zona de confort hace que crezca, le pierdas ese miedo, porque en realidad eso es un miedo que nos generamos nosotros, digamos, el hecho de hablar en público y todo eso. Y las claves ahí, la única clave que tengo es que se preparen y se preparen y se preparen. Digamos, la única clave es prepararse. Si vos vas preparado, bajás un montón ese umbral de miedo, ansiedad que te da hacer una exposición en la facu, hacer una exposición donde quiera, digamos. El hecho de hablar en público es costoso para todo, digamos. Eh, Y bueno, ya después cuando terminé de cursar analista, que tenía tercero completo, ahí ya tenía claro, digamos, que me gustaba Sistema, que quería seguir. Empecé a averiguar para seguir la carrera en La Plata, porque ya me había entusiasmado y quería hacer la ingeniería. Eh, y en ese momento en la facu se empezó a correr el rumor, creo que era en el año 2014-2015, que iba a venir la ingeniería acá a Trenque. Así que decidí, digamos, esperar que la traigan y, y durante esos años le metí más de lleno y a full lo que es el trabajo, digamos. Y en el año 2017, eh, creo que fue en el 2017 que vino la ingeniería, así que ahí retomé la facultad y hice un año de materias de equivalencia, porque en el plan de analista habían sacado algunas materias de lo que era la ingeniería, y ya después pude continuar con, con cuarto y quinto, digamos. En el 2020 terminé de cursar, en el último año lo hice virtual, y, y después ahí me empecé con el proyecto final y estuve un tiempito hasta el 2023 que en marzo del año pasado me recibí. Así que, como verán, pasaron bastantes años desde que empecé a estudiar hasta que me recibí, unos 12 años. Tengo el- el meme ahí del, han pasado 84 años. Pero digamos, más allá del chiste, lo que resalto es que como les fui contando al principio de los lugares donde he vivido, de las cosas, las decisiones que fui tomando a lo largo de la carrera, como verán, cada uno toma su camino. Hay momentos que priorizamos algunas cosas como nuestra vida personal, hay otros momentos que priorizamos lo laboral, la carrera. Creo que
que está bien que sea así, cada uno tiene su propio proceso, pero lo importante es que se disfrute, digamos. Y que, nada, que no, Bien, que no bien. bajen los brazos, digamos, por alguna traba que se les presenta por ejemplo, no sé, te impide, como el ejemplo que yo le decía, en un momento no podía seguir estudiando porque la carrera todavía no había venido y bueno, decidí esperar, esperé 2 años, después seguí, digamos, y hoy viéndolo en retrospectiva, la verdad que no me cambió mucho la vida, digamos. Así que, nada, eso es por si les sirve también a usted. Bien, bien. Bueno, por aquí viene China. Luquita, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Como es, así que vos te recibiste de analista y después tuviste 2 años en stand-by y después te recibiste de ingeniero. Sí, en realidad no me terminé de recibir de analista, porque para recibirme de analista tenía que hacer un cuarto año que era una especie de tesis. Entonces yo llegué a completar tercero, después tenía que hacer una tesis para recibirme de analista, pero como dije, ¿para qué la voy a hacer si voy a seguir después la ingeniería? Digamos, me quedé ahí, me quedé en tercero completo, pero nunca me recibí de analista. Ah, entonces directamente soy ingeniero de sistema. Claro, sí, sí, Listo, era eso nomás. Continúa. vale. Gracias. Eh, bueno, acá, digamos, en el apartado este, la idea es, anteriormente les hablé de la Facu, ahora quería hablar de la experiencia, digamos, profesional. Como les había dicho, a partir del segundo año de la Facu empecé a trabajar gracias al proyecto de GIS, del Sistema de Información Geográfica que le decía para Trenque. Justamente el proyecto lo hice con Luis, no sé si seguirá conectado. Pero, digamos, en ese momento la UTN había hecho un convenio con la Sí, sí, acá municipalidad. estoy, acá estoy. Ah, listo. Hice un convenio ahí con la municipalidad y comenzamos a trabajar un par de horas a la mañana. Como trabajábamos en la MUNI, pero era un proyecto de UTN, digamos. Y bueno, eso fue la verdad que fue una gran experiencia, porque no solo pude, o sea, fue la primera vez que descubrí lo que era trabajar en equipo, lo que era aplicar las herramientas que había visto hasta ahora ahí en la Facu, en el mundo real, y también cómo, digamos, el software podría impactar en la comunidad, porque el sistema ese lo terminamos abriendo, digamos, era de uso interno para la MUNI, pero también lo terminamos abriendo a la comunidad y tuvo muy buena repercusión en su momento, digamos. Luego, después, cuando concluimos ese proyecto, desde la MUNI me contrataron como empleado, digamos, y estuve unos 10 años trabajando ahí, desde el 2013 hasta finales del año pasado, digamos. Bueno, obviamente Hago, sí. hago una pausa acá. Qué rápido que encontraste una experiencia o un laburo, digamos, más allá que un convenio con la facultad, que tal vez inició como una pasantía, pero después terminaste contratado. Bueno, no sé bien eso cómo inició, pero vos contabas que arrancaste a cursar en el 2011 y ya en el 2013 tuviste tu primer contacto, digamos, con el mundo laboral. Eh, Eso creo que, bueno, está bueno. Contar un poco si fue fácil, si no, si tuvo algún desafío, alguna dificultad. Claro, o sea, eso fue pues, lo que por eso yo les recomendaba, que fue positivo haberme vinculado con un proyecto de investigación, Bien. digamos, primero por la experiencia y después porque te abre puertas, oportunidades que en realidad no te imaginabas, digamos, que capaz que si yo nunca hubiese hecho ese proyecto, nunca hubiese empezado a trabajar, ¿entendés? Entonces, son puertas que va abriendo, digamos. Y
Y después, en cuanto a la experiencia quizás yo arranqué demasiado temprano a trabajar, porque la realidad es que, digamos, cuando estaba terminando segundo año, ya empecé no, todavía no era empleado de la MUNI, pero estábamos trabajando y la mañana teníamos 4 horas a la mañana con eso. Pero para mí la experiencia fue positiva porque pude aprovechar también la carrera desde otro lado, digamos. Yo iba teniendo experiencia en el trabajo, iba teniendo dudas que después las podía aprovechar y traer a la facu y discutirla, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, fue positivo. Pero fue un desafío, como les comentaba antes, poderme gestionar el tiempo y combinar todas estas cosas, ¿no? Bien, bien, buenísimo. Después les comentaba el tema de la municipalidad, digamos, que fue muy enriquecedor porque éramos un grupito chico de desarrollo, entonces eso nos permitió, digamos, que todos conozcamos todas las partes del desarrollo, digamos, desde que ir a hablar con el usuario, entender qué necesitaban, hasta desarrollarlo, implementarlo, mantenerlo, o sea, todo. Y explico esto porque muchas veces uno cuando entra a algún trabajo hace una tarea específica, digamos. Quizás sos desarrollador o quizás sos más analista, digamos, pero esta digamos, oportunidad de experiencia de conocer todo, digamos, también te abre mucho la cabeza, digamos. Así que ahí aprendí mucho sobre, no sé, aprender a escuchar, aprender a ser organizado, trabajar en equipo. Digamos, un proyecto que hemos hecho en la MUNI, que me acuerdo que, digamos, a mí me gustó mucho por el impacto y la importancia que tuvo, fue el desarrollo que hicimos del registro y trazabilidad de los casos de COVID durante la pandemia, digamos. Fue un proyecto, digamos, muy desafiante en todo sentido, porque teníamos muy poquitito tiempo, las condiciones de trabajo cambiaron de un día para el otro, todos nos fuimos a trabajar desde casa, tuvimos que implementar sobre la marcha una metodología de trabajo, nos llegaron los requerimientos de lo que teníamos que hacer en un día, tuvimos que entenderlo, procesarlo y ponernos a trabajar, o sea, en ese sentido fue medio caos y todo en tiempo récord. Pero en 15 días desde iniciada la pandemia pudimos tener una primera versión en producción de ese sistema, digamos, para que lo empiecen a usar desde el área de salud. Y logramos que Trenquelauquen fuera uno de los primeros municipios de la provincia que lanzaron un sistema así. Incluso hicimos una presentación luego en el gobierno de la ciudad del sistema y bueno, la verdad que fue un orgullo también, ¿no? Che, Luquita, te corto 2 segundos. Sí. Vos, viendo la línea de tiempo que está acá, pasaste de desarrollado, que tengo yo mi pregunta personal, ¿qué significa full stack? Vos te pasaste ya a 2021. No, sigo acá. Estoy contando, sí, en realidad lo que pasa es que estaba contando una experiencia dentro de la MUNI y como en la MUNI estuve 10 años, digamos, Cerraste fue el broche de oro lo de la del COVID. Sí, me acuerdo que estaban a full organizando, o sea, todo el software de trazabilidad. Claro, o sea, imagínate que en esos 10 años hicimos miles de desarrollos y proyectos, pero digamos, me gustó compartir eso porque realmente fue un desafío, digamos, y por el impacto que tuvo, digamos, que nos llamaron desde la ciudad de Buenos Aires a presentarlo, digamos. Después, full stack significa
que podés desarrollar. El desarrollo se divide en programar la parte que se va en un servidor y otra parte que es la aplicación cliente, lo que vos ves cuando entras, imagínate, no sé, a la pantalla o a una página web, lo que maneja la interactividad con el usuario. Esa es la parte Bien. de frontend, que se le llama. Bien. Generalmente se divide en dos, son como dos habilidades distintas. Un desarrollador quizás va por una rama de programar esa parte del sistema y otros desarrolladores van por la otra rama, ¿entendés? Y cuando hay desarrolladores que combinan las dos cosas, se les llama full stack. Ah, Que manejan los dos lados. Vos podés ir a programar tanto de un servidor como la pantalla, ¿entendés? perfecto, perfecto. Continuamos más. Che, Luquita, te comento que tenemos hasta las 7 nosotros. Bueno, Para que vayas menguando el tiempo que queda, como para que puedas decir lo que se necesita, pues. Como has visto, han entrado pibes chicos al salón y bueno, es excelente tener. vale, perfecto. No, digamos, o sea, quería compartir eso porque me parece, digamos, un ejemplo lindo del impacto que puede tener la carrera nuestra en la sociedad, digamos. Por eso estaba bueno, porque en ese momento, no sé, muchos no podían hacer nada con la pandemia, entonces para nosotros era como una especie de orgullo decir poner tu granito de arena, digamos. Y no, después otras cosas de la línea, para avanzar con la línea del tiempo, en 2017 me categoricé como investigador UTN y seguí con las investigaciones, eso que le había contado. En el 2018 fundé con un grupo de amigos y compañeros un proyecto que era para gestión de eventos, que más o menos duramos un año y después lo disolvimos. En el 2019 empecé a trabajar en una empresa del rubro crediticio y digamos, todas estas cosas las fui haciendo en paralelo con la municipalidad, ¿no? Y Tengo una pregunta, Luquita. Cuando decís que era Word, cuando decís que era para eventos, ¿qué gestionabas? ¿De qué se trataba eso? era para administrar eventos. Por ejemplo, vos querés hacer un workshop o querías hacer un congreso o querías hacer una jornada de charlas, ese tipo de eventos, digamos. El sistema lo que hacía era generaba el calendario de las charlas, te podía inscribir a las charlas, dar asistencia, todo ese tipo de cosas, digamos. Bien interesante. Nada, y después, bueno, empecé también a trabajar en la Facu como ayudante, fui ayudante en 2 materias y bueno, el año pasado ya después de recibirme pude pasar a ser docente, digamos, JTP. Y actualmente trabajo en Meta Software, que es una empresa local ahí de Trenkelauken, que tiene alcance global. Hacemos proyectos para distintos países del mundo: España, Italia, Suiza, no sé, Arabia Saudita. Tenemos varios clientes por todo el mundo, Argentina también, obvio. Mi rol principal es gestionar proyectos, coordinar equipos. También actúo como facilitador tecnológico, que quiere decir que ayudo a mis compañeros a adoptar y implementar nuevas tecnologías o metodologías de trabajo. Así que bueno, eso es un poco en lo que estoy hoy y estoy, digamos, a tiempo completo ahí ya. Y por ejemplo, ¿a qué se dedica Meta? Vos decís que sos líder del proyecto y nombraste varios países. Y por ejemplo, cuando decís que diseñás algún software o algo para ejemplificar alguna Sí, hacemos desarrollos a medida, digamos,
para distintas empresas de distintos rubros. Tenemos muchas del rubro de salud, por ejemplo, laboratorio de análisis clínico en Suiza. Después hay otras empresas de logística en España, similares a Mercado Libre, digamos, en ese sentido. Ustedes le crean la plataforma para la cual esta empresa, ponerle de logística, gestiona sus envíos a distintos. Claro. Qué bueno. Claro, sí, le hacemos, digamos, el desarrollo de toda la gestión de la empresa. Hay algunos que le hacemos la parte de gestión interna a la empresa, hay otros que hacemos la parte interna, la parte pública. Depende del cliente, de lo que vaya saliendo, digamos. Pero sí, está muy bueno, muy interesante, digamos. Los clientes son bastante grandes, así que hay bastante desafíos ahí. Y bueno, y justamente eso es lo que me gustaría, digamos, recalcarle a ustedes o a los chicos, que cuando busquen un trabajo o tengan la idea de trabajar, busquen lugares en donde les permitan ser emprendedores, pero dentro de la empresa, digamos. Eso es algo muy bueno, que los escuchen, que sus ideas les permitan llevarlo a cabo. Digamos, eso es muy bueno, digamos, para el crecimiento personal de cada uno. Che, voy a ir pasando, que ya se nos va a ir un poco el tiempo, pero como para ir dándole un cierre, yo lo que les había traído acá era que más allá, digamos, de todo lo laboral, lo técnico, que es importante, a lo largo, digamos, de toda mi experiencia he tenido contacto con muchos colegas, compañeros, jefes, todo el mundo. Y hay habilidades, digamos, que muchas veces no se tienen en cuenta, pero marcan mucho la diferencia. Y digamos, nosotros en la parte de sistemas son muy importantes. Como por ejemplo la comunicación, saber explicar y una idea con claridad, saber escuchar activamente a los demás, es fundamental, digamos. Más allá de que hay muchos que dicen, yo me metí en sistemas porque no me gusta tratar con la gente. La mala noticia es que todo el tiempo van a tratar con gente, todo el tiempo, desde reuniones técnicas hasta clientes, compañeros, todo el tiempo digamos, el sistema es trabajo en equipo. Así que yo creo que la comunicación es fundamental. Después, prepararse para los desafíos, ser flexible cuando los planes cambian y poder adaptarse, no tener miedo al cambio, digamos. Es algo que todo el tiempo pasa en la profesión, que te cambian todos los días las reglas de juego. Así que eso es importante que lo tengan. La gestión del tiempo, como ya les he comentado antes. Trabajo en equipo. No podemos construir nada, digamos, que sea grande y mantenible solo. Siempre tenemos que colaborar, así que por eso les decía, el trabajo en equipo es fundamental. El inglés también. El inglés es una herramienta, digamos, que nos va a ayudar a internacionalizarnos. Todo el material, el mejor material del mundo para aprender y todo está en inglés. Así que los proyectos más desafiantes están en inglés. Digamos, esas son algunas de las motivaciones que está bueno aprenderlo. Yo es algo hoy que lo sigo aprendiendo, porque en su momento no le di mucha bolilla y la verdad que hoy en día, digamos, me doy cuenta de que es sumamente importante y en algún momento lo terminé estudiando. Así que digo, está bueno aprovechar mientras estás en la facu, que digamos ya aprovechar ese momento para también estudiar inglés, digamos.
Y bueno, digamos, la buena noticia es que todas estas habilidades no es necesario que las traigan innata a ustedes, sino que se pueden adquirir y ustedes, digamos, con tiempo y dedicación pueden incorporar cualquiera de estas herramientas y que son, digamos, un multiplicador cuando a ustedes les surge una necesidad, digamos, y pueden marcar la diferencia entre el resto, digamos. Vos nombras la empatía, Lupita, y vos pues, personalmente tuviste algún trabajo en el cual tuviste que tener mucha empatía o lo aplicás una regla general en el día a día. No, el tema de la empatía me parece importante. O sea, yo ahora estoy más en un rol también de gestión de equipo y todo eso. Y estoy también por eso muy en contacto con, con los chicos, con mis compañeros, digamos. Y es importante ponerse en lugar del otro cuando trabajamos en equipo, digamos, asumir la responsabilidad que a uno le toca, digamos, ya sea un compañero, un cliente, eh, para crear, digamos, soluciones que marcan la diferencia, ¿no? Asumir la responsabilidad en un equipo es importante, saber si yo estoy en falta, no me perjudico solo a mí, sino perjudico al equipo, digamos. Entonces, de ahí viene un poco la empatía, ¿no? De ponerse en lugar del otro, digamos. Muy bueno que lo resaltás. Bueno, y si quiere paso ya a la última para darle un cierre. Y creo que es algo también que no se habla mucho, es raro que lo vean en la charla de sistema, pero me pareció importante, el tema de cuidar nuestra salud, digamos. Nosotros tenemos una industria que es muy demandante mentalmente, son largas horas de trabajo muchas veces frente a la computadora, mucha presión para cumplir plazos. Y eso conlleva ansiedad por cumplirlo, ansiedad por querer estar aprendiendo todas las nuevas tecnologías que van saliendo todo el tiempo, como que sentís que te vas quedando atrás, que te vas oxidando, digamos. Entonces, si no aprendemos a gestionar eso, puede ser, digamos, peligroso para la salud. Yo me he encontrado muchas veces, digamos, trabajando, compenetrado profundamente con el trabajo sin darme cuenta, capaz que son 5 horas que no te moviste de la silla, digamos, ¿entendés? Son aspectos que está bueno prestarle atención, digamos. Capaz que es porque me estoy poniendo viejo, pero... No, no, es verdad que todos los proyectos que han estado involucrados, me imagino que se requieren varias horas de trabajo con el recurso, pero a su vez también, para tener esas horas, poder darlas bien, también vos tenés que tener tus horas de cuidado, de salud, de salir a correr. Claro. Sí, tal cual, porque uno en ese momento piensa, no, yo prefiero, no sé, dedicarle 20 horas seguidas y muchas veces es peor eso. Es preferible cortar, salir, por ejemplo, algunas cosas que yo hago es, me obligo todos los días a hacer algún deporte, sí o sí. Más que yo estoy trabajando remoto, estoy todo el día, digamos, desde casa, sentado en el escritorio. Así que sí o sí, todos los días o salgo a caminar, salgo a correr, salgo a andar en bici, vieron como les había dicho, pero algo hago sí o sí. Eso me ayuda, primero te reduce mucho el estrés, te mantiene activo y te despeja la mente, ¿no? Sí, Después, te entra oxígeno al cerebro y capaz que vas viste, pensando cosas o cosas que, que en el escritorio está claro, te distiende, ¿viste? sí, y también lo mismo te sirve en los casos de cuando estás estudiando, digamos, también aplica, ¿no? Es más o menos parecido. Sí. Después, por ejemplo, tengo un reloj de esto que me avisa cada 1 hora que me levante de la silla, digamos, y me vibra la muñeca. Y parece una pavada, pero levantarse cada 1 hora, caminar un poco, tomar un vaso de agua y volver,
marca una diferencia, digamos, para nuestro cuerpo, mente, todo. Muy bueno, muy bueno. Después, dormir bien. La otra es que muchas veces uno se compenetra mucho con el trabajo y con la programación. Y está bueno saber que no todo gira en torno ahí, que está bueno también tomarse tiempo para hacer otras cosas, estar con otras personas. Los proyectos, digamos, uno piensa, bueno, sí, pasamos esta parte del proyecto y vamos a estar más tranquilos. La realidad es que los proyectos es una rueda que avanza, avanza y no frena nunca. Si no te pones el freno vos, como que vas todo el tiempo subido a una montaña rusa, ¿entendés? Entonces, nada, alguna, algunos tips que les puedo dar y que muchas veces te pasan y no sos consciente, ¿no? Por eso está bueno ir prestándole atención. Así que bueno, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes. Agradezco la atención y el tiempo y espero que les haya sido útil. No sé si... Gracias, Rita, muchísimas gracias. Ahora nos preguntamos si hay alguna pregunta. Vale. Por acá está todo ok, Rita. La verdad que, bueno, agradecerte también desde otra parte el tiempo y también la dedicación que le has puesto a la presentación y también abrirnos un poquito a tu vida personal, porque más allá de todo también estás vos plasmando tu realidad y nada, mostrándote un poquito. Así que nada, se agradece y siempre sos bienvenido a volver y aportar lo que vos consideres para la carrera en base a tu experiencia, tu habilidad, de qué sé yo, no sé, algún posgrado que consideres relevante, podemos pasar una formación académica, ponerle para hacer algo dirigido a los graduados de AUS que sepas que va a servir o eso, siempre olvidate que estamos abiertos a escuchar tu opinión. Bueno, perfecto, chicos. Gracias a ustedes por escucharme. Luquita, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo para todos, gracias. Nos vemos.